Bueno, ¿qué tal todos? Está con ustedes Leo Barreto de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, y aquí continuamos con nuestro programa de formación en la fe, si se puede llamar así, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que hay muchísimos temas para donde uno poder, digamos, como agarrarse, como ir aprendiendo. Eso, aquí hay muchas cosas para aprender día a día. Estoy tratando de ir explicando algunas ideas, pero ya la invitación es a que ustedes se consigan su catecismo, ya sea por internet o físicamente, y consigan su Biblia, consigan su libreta de apuntes, y ustedes mismos vayan investigando y vayan siguiendo los numerales que estamos hablando, porque lo que nosotros hacemos en Nido de Formación es básicamente unas pequeñas luces. Si nos ponemos ya a profundizar en muchas definiciones, nos extenderíamos bastantísimo. Aquí hay mucha riqueza. Esto es como una mina de oro espiritual inmensa que la iglesia tiene, y esa es la invitación, a estarla desempolvando. Y ojalá ustedes también nos aporten, nos escriban, nos den sus ideas, las cosas nuevas que encuentran, para que podamos también seguirlas compartiendo y nos retroalimentemos. Ya finalizamos los 2 primeros capítulos del catecismo, y quien no creyera, eso va, el tiempo va pasando, y vamos a iniciar con el capítulo 3. En los 2 primeros capítulos, retomando así en pocas palabras, decíamos cómo es que Dios se manifiesta al hombre. De muchísimas maneras, de muchas formas, a través del Antiguo, del Nuevo Testamento, de su palabra, a través de la creación, a través de Cristo mismo. Muchas formas Dios está constantemente manifestándose, nos está hablando, nos está diciendo cuánto nos ama, cuánto sueña con nosotros, todo lo que Él espera de nosotros. Pero ahora en el capítulo 3 vamos a empezar a ver cuál es la respuesta de nosotros a Dios, cuál es la respuesta del hombre a Dios. Eso lo pueden conseguir en sus numerales, en el numeral 142, si no estoy mal, del Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí pueden encontrar este capítulo que vamos a iniciar, numeral 142. ¿Cuál es la respuesta del hombre a Dios? Así que vámonos con nuestras Biblias, catecismo, libretica de apuntes y abiertos al Espíritu. Muy bien, entonces estamos hablando de la respuesta del hombre a Dios. Si el hombre quiere darle una respuesta a Dios, es porque el hombre está dispuesto a escuchar lo que Dios quiere decirnos. Si usted se pone a buscar en internet o en algún diccionario lo que significa la palabra obediencia, es interesante el significado. Miren, la palabra obediencia viene del latín ob audire, que lo puedes ver en la pantalla. Ese ob audire significa el que escucha, es decir, que cuando hablamos de obediencia, es decir, es de saber escuchar. No solamente es escuchar con nuestros oídos, sino escuchar con nuestros sentidos, aprender cómo a sensibilizar nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestro corazón. Es decir, que cuando Dios, que es invisible, el Dios que no podemos ni tú ni yo ver, pero que está constantemente comunicándose con nosotros, como lo veíamos en los capítulos anteriores, ese Dios que está comunicándose con nosotros, eso se llama revelación. La iglesia enseña que esa es la revelación. El Dios que se está mostrando constantemente, esa es la revelación, el Dios que se revela. Pero la respuesta del hombre a Dios, cuando el hombre quiere darle una respuesta a Dios y cede libremente su voluntad y su inteligencia a Dios, eso es lo que se conoce como la obediencia de la fe.
Ahí estamos hablando de dos definiciones bien importantes, la revelación y la obediencia de la fe. Quiero hacer un pequeño paréntesis con esto de la obediencia de la fe, por detalles que he visto en mi vida. No es fácil hablar de la obediencia de la fe cuando hay situaciones difíciles de familia o personales. No es fácil de pronto que una persona entienda lo que Dios está hablando cuando hay situaciones en las cuales se salen de las manos humanamente, enfermedades, cuando un ser querido parte, cuando hay situaciones de necesidades materiales, cuando hay, por ejemplo, enfermedades extrañas, digo extrañas o raras, que le aparecen a niños y que uno no entiende por qué, sin justificación alguna. Ahí es cuando las personas muchas veces o pueden alejarse de Dios o pueden abandonarse totalmente en las manos de Dios. Y cuando muchas veces uno no entiende que Dios se vale de las situaciones para estarte hablando algo a ti. Esa es la obediencia de la fe, el ceder la inteligencia, porque nosotros con nuestras estructuras de pensamiento y de inteligencia nos volvemos muy calculadores y ceder nuestra voluntad, que eso es aún todavía más difícil, no es como dominar un caballo, digámoslo así, brioso, agarrarlo y sostenerlo y dejar que Dios tome las riendas de eso y que deje que tome control de la situación. Esa es la obediencia de la fe. No es nada fácil, pero es un proceso que se puede alcanzar en el día a día. Recuerda, revelación y obediencia de la fe. Pues bien, estamos hablando que definitivamente cuando pasamos por momentos de dificultad es tan difícil escuchar a Dios y por consiguiente es tan difícil poder obedecerlo, pero esa es la invitación que siempre está haciendo la iglesia. Miren, la obediencia en la fe no es otra cosa que someternos libremente, ceder. No importa lo que tú pienses, no importa lo que tu inteligencia te diga, lo que tu experiencia, tu madurez te pueda decir. Muchas veces Dios nos lleva por caminos tan inciertos, tan oscuros, por realidades tan difíciles, y a veces tú ves personas que pasan por momentos tan difíciles y uno no dice, pero ¿por qué, Señor, tú les estás haciendo vivir esto? Pero hay que dejar y hay que respetar lo que Dios quiere hacer, porque Dios siempre, siempre nos está hablando. Miren, en eso la iglesia nos regala dos modelos bellísimos de obediencia en la fe. Abraham, nuestro padre en la fe, como nos lo enseña la iglesia, aquel que estuvo dispuesto a sacrificar su propio hijo y hasta el último momento el ángel de Dios, la mano de Dios lo detiene y ve que la fe de Abraham es tan grande que es capaz de ir más allá de su propia sangre y sacrificarla. Por eso se convierte en nuestro Padre en la fe. Y el otro modelo bellísimo que la iglesia nos regala es la Santísima Virgen María. Ella es la realización más perfecta de lo que es la voluntad de Dios. Cuando ella llega al punto de decir, he aquí, ¿recuerdas esas palabras? He aquí la esclava de él, Señor, hágase en mí según tu palabra. Esas palabras de ella, como lo dice el Catecismo en el numeral 148, nos hacen entender cómo ella llega a un punto en el que las promesas que hace Dios, que hace el ángel de Dios a la Santísima Virgen María, ella no entiende lo que Dios le dice en su momento. Obviamente no lo iba a entender porque en su condición humana. Sin embargo, como lo puedes ver ahí en el capítulo de Lucas, la primera de Lucas, versículo 37, capítulo primero, versículo 37, ella no entiende lo que el ángel le está diciendo, pero sin embargo se abandona en Dios. Esa es la obediencia de la fe, a un punto donde el ángel inclusive, ella dice, pero ¿cómo será esto si no conozco varón? Y ojo con esta frase, yo he oído con esta frase, porque esta frase que le dice el ángel es una de esas frases que tiene la palabra de Dios como espada de doble filo que atraviesa lo más profundo de los corazones, especialmente cuando estamos viviendo un momento de oscuridad. Abro comillas, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios.
Muy bien, entonces el catecismo nos dice en el numeral 150, esto es como digamos como la definición puntual de qué es la fe. Dice que la fe es la adhesión personal del hombre a Dios. Adhesión personal del hombre a Dios. Ahí lo consiguen en el numeral 150. Sin embargo, creer en Dios significa creer en, no solamente en Dios Padre, sino es creer en su Hijo Jesucristo, en aquel que, como lo dijo el Padre, este es mi Hijo amado, en quien pongo todas mis complacencias. ¿Lo recuerdas en el pasaje del bautismo de nuestro Señor? Ahí lo puedes buscar en las Biblias, San Marcos capítulo 1, versículo número 11, ahí lo voy colocando en la pantallita para que lo tengan de referencia, Marcos 1:11, el capítulo en el cual San Juan el Bautista lo iba a bautizar a nuestro Señor y los cielos se abren, desciende la paloma como en forma el Espíritu en forma de paloma, y el Padre mismo dice esas bellas palabras: este es mi Hijo en quien me complazco. Es creer en nuestro Señor Jesucristo, pero también es creer en el Espíritu Santo. Recuerda que nadie puede decir Jesucristo es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo, así que eso también lo encuentras en la palabra de Dios. Eso es bien importante. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 3. Y así ven, ya me tienen estudiando ustedes mucha Biblia, pero eso es bueno, así vamos aprendiendo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 3. Ahí pueden encontrar ese hermoso pasaje, ahí lo van a ver también en sus pantallas, en el cual uno no puede decir Jesucristo es el Señor si no es bajo la ayuda del Espíritu Santo. Por eso la Iglesia siempre confía su fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces son tres dioses, sino es tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. Eso es algo de catecismo básico de la Iglesia y que quizás nuestros padres muchas veces nos enseñaron, pero que es algo que se pierde con mucha facilidad. Tres personas, un solo Dios. Ahí está condensado casi que prácticamente todo el secreto de la teología y todo lo que significa Dios mismo, en tres personas y un solo Dios verdadero. Entonces ahora vamos a ver cuáles son las características de la fe para que nosotros podamos escuchar mejor la voz de Dios. La Iglesia trata de darnos siempre todo de una manera tan sencillita como tan fácil, y vamos a ver qué rasgos tiene la fe, de qué manera el hombre puede acercarse más fácilmente a Dios. Ya les voy a contar. ¿Cuáles son las características de la fe? Es decir, como esto que voy a decir, traten de no tenerlo en cuenta como algo de teoría o de estudio. Yo lo he entendido que esto, si tú entiendes cuáles son las características de la fe, esas características te pueden ayudar a ti mismo o a una persona que esté pasando por un momento de dificultad. Estas características que yo voy a decir a continuación van a ser como tu carta de navegación, van a ser como tu faro, como tu luz, que te pueden ayudar a orientarte a ti y a orientar a otros cuando estén pasando por momentos difíciles y que no estamos entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Primera característica de la fe es un don sobrenatural. Eso lo consigues en el numeral 153 de tu catecismo. La fe es un don sobrenatural, es decir, tenemos que pedirle a Dios la gracia de creer, confiar y esperar en Él a pesar de que yo no entiendo lo que está pasando. Eso es el hombre necesita el auxilio del Espíritu Santo, el hombre necesita de que el Espíritu Santo le dé la fuerza, el impulso para poder dar ese paso en fe, en creer en Dios, en lo que Dios puede hacer. Es un acto sobrenatural, invitar a la persona que, mira, lo primero que tienes que hacer es orar. Vamos a orar juntos, vamos a pedirle a Dios que te dé las luces que necesitas y que Él te va a ayudar a entender esta situación. Acto sobrenatural. Segundo, la fe es un acto humano, es decir, se necesita que la persona de una manera consciente y libre ceda su voluntad a lo que Dios quiere hacer. Nunca, ni tú ni yo, ni nadie va a poder obedecer a Dios en contra de su voluntad, no tiene sentido. Y es más, creo que rompería lo que es Dios mismo, su esencia. Dios es amor, ¿cierto? Nos enseña San Juan. Pero si Dios es amor, ese amor respeta, no se impone.
no pasa por encima de lo que la otra persona es en sí. Eso es como en un matrimonio, ¿no? En un matrimonio las dos personas se casan por amor. Y yo acepto a mi esposa en su condición, con sus cualidades, sus defectos, sus virtudes, sus cruces, y ella también me acepta a mí. Bueno, claro que yo no tengo tantos defectos, no mentiras, yo estoy llenísimo de muchísimos pecados y defectos, pero ella me acepta a mí también por amor. Eso es lo que hacen las parejas, aceptarse mutuamente en ese caminar. Es de la misma manera, como nos enseña la iglesia, es aprender a aceptar a Dios tal cual como Él nos lo quiere enseñar. Si yo amo a Dios y si estoy viviendo esta situación difícil que no estoy entendiendo, Dios sabe por qué. Y yo amo primeramente a Dios. Algunas personas he conocido tristemente, católicos, que viven una situación de dificultad y no, ya, le echan toda la culpa a Dios y se alejan de Dios, se alejan de la iglesia. Y no tiene, su fe estaba construida, como dice la palabra, no estaba construida sobre la roca, sino fue una fe construida como una casa sobre la arena. Un primer viento fuerte, ¡pum!, se vino y se la llevó. Entonces es un acto humano también, porque es un acto que parte de la libertad del hombre, parte de una conciencia libre que cede su voluntad, así uno no entienda, pero estoy confiando en el Señor. Todo esto que estoy diciendo, yo pienso que parte del primer punto, ¿no? Es un don sobrenatural. Solamente el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender. Y por último, ya dijimos, es un don sobrenatural, es un acto humano y es un acto eclesial. La fe es un acto eclesial. Cuando es tan importante esto del acto eclesial, porque la fe de la iglesia se alimenta, se retroalimenta, se conduce, se engendra y se renueva en la fe de los creyentes. Es decir, que ustedes que están allí en familia o cuando estás con tus amigos, con buenos amigos, o en tu grupo de oración, o en tu grupo de formación en la fe, o si son de la espiritualidad, en tus células trinitarias, en tus pequeños grupos de crecimiento, cuando tú compartes tu experiencia de fe con otras personas, tú estás ayudando a que otra persona aprenda de cómo tú aprendiste a escuchar la voz de Dios. Esto es bellísimo. Tu experiencia de fe es fundamental. Uno puede caer en pecados de omisión si uno no comparte la fe, lo que Dios ha hecho en mi vida, porque lo que Dios ha hecho en mi vida le puede ser luz para otra persona. Eso es la fe eclesial, en eso se alimenta. Por eso es muy importante, todas estas herramientas te pueden ayudar para que puedas ayudar a otros y ayudarte a ti mismo, ¿no? La iglesia es madre de todos los creyentes, nos lo dice el catecismo de la Iglesia Católica, y nadie puede tener a Dios por padre si no se tiene a la iglesia por madre, decía San Cipriano. Así que ahí los dejo con esa frase. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Muy bien, por último, para cerrar esta primera parte de lo que estamos hablando de la fe, pero nos queda todavía, como dicen por ahí, mucha tela para cortar sobre el tema de la fe, pero pues para no extendernos mucho en este tema, lo que queremos decir sobre la fe es que así como Dios revela sus misterios al hombre, así como el hombre se comunica con Dios a través de la fe, Dios revela sus misterios, eso se llama revelación, y la respuesta del hombre a Dios se llama fe, que eso es un don sobrenatural. Pues de la misma manera también Dios le ha dado algo al hombre que es parte de los regalos de Dios, es decir, es parte de lo que Dios, como Dios también se comunica con el hombre, y es a través de la razón. Hoy en día muchas personas generan ciertos conflictos porque dicen que la fe y la razón no van juntas, van cada uno por su lado.
que la fe y la razón no tienen nada que ver. Y desafortunadamente hay personas que se quedan únicamente con sus concepciones intelectuales y sacan a Dios de su vida. Cuando tú y yo empezamos a ver a Dios como un objeto de estudio, como un libro, como una idea, como una cosa, como, no sé, como una religión sin un encuentro con el Jesucristo vivo, cuando no vemos a Jesucristo como la persona que está a nuestro lado, que nos escucha, que carga con nuestras cargas, que nos habla, que nos dice, que nos orienta, obviamente cuando tú y yo podemos estudiar o podemos ser un poco inquietos y ver cosas científicas, pues ese Dios inerte, que no tiene vida, que no tiene sentido, pues lo hacemos a un lado y cogemos y lo metemos como en una cajita y lo dejamos solamente para una misa de domingo y terminamos inclusive, quizás peor aún, diciendo que Dios no existe o que la creación tiene ciertas bases o que todo tiene cierta explicación racional. Pues bien, precisamente lo que nos dice la Iglesia es que la razón es todo un proceso en el cual ese conocimiento tiene que estar llevado por unas normas morales, y esas normas son las que parten de una experiencia que tú has tenido con el Señor. Cuando tú tienes esa experiencia con Dios, tu código de normas va en un marco en el cual te va enseñando dónde está Dios en cada una de las cosas que tú haces. No importa lo que tú estudies, los doctorados, las licenciaturas, los máster, los posgrados, todos los hados que tú quieras agregarle, si tú llevas a Dios allí en tu vida, siempre vas a encontrar, te vas a volver inquieto porque vas a terminar, como muchos científicos han dicho, descubriendo a Dios en lo que están haciendo. Es bellísimo. De hecho, la Iglesia siempre dice que la fe y la razón están muy unidas, o sea, son casi que uno también. Y dice allí el catecismo que tanto las realidades más profanas como las realidades de la fe siempre van a encontrar su origen en Dios. Siempre. Porque así como Dios se las ingenia para hablarte a ti y a mí, también Dios busca que tú lo encuentres a Él. Es como que como cuando jugamos a las escondidas. Él no le gusta esconderse, a él le gusta que lo encuentren. Y eso es lo que hace Dios con la razón. Busca ayudarle al hombre para que lo encuentre a Dios de muchas formas. Y a través del conocimiento es una de ellas. Bueno, con esto básicamente estamos viendo solamente algunos rasgos de la fe, pero esa fe es un don y ese don lo podemos perder. En nuestro siguiente programa vamos a ver qué herramientas nos ayudan a fortalecer esa fe y cómo podemos, digámoslo así, expresar la fe. Así que vamos a dar la conclusión y con esto pues ya finalizamos esta primera parte. Bueno, mis hermanos, con esto finalizamos esta primera parte de lo que es el tema de la fe. Es un tema bastante denso. Hablamos de que cuando Dios le habla al hombre, cuando Dios manifiesta su presencia al hombre, eso se conoce como la revelación. Y cuando el hombre le responde a Dios, ese se conoce como la fe. Hablamos de lo que era la obediencia de la fe, los ejemplos que la Iglesia nos da sobre Abraham, que es nuestro padre en la fe, la Santísima Virgen María, que es la realización más perfecta de la voluntad de Dios en el hombre. He aquí la esclava del Señor, que ella no entendía lo que pasaba, pero que cómo será esto si no conozco varón, y la respuesta bellísima que le da el ángel a la Virgencita, que es esa frase que les compartíamos a ustedes, ¿no? Porque para Dios nada es imposible para Dios. Eso es bien importante. No importa lo que estemos viviendo, nada es imposible para Dios. Bueno, también hablábamos de lo que la fe es una adhesión personal a Dios, que es como una definición muy concreta que el catecismo nos da. Y también decíamos que la fe tiene unas características, ¿no? Si lo recuerdas, es una
Es un don sobrenatural porque hay que pedir el Espíritu Santo. Es un acto humano porque parte de la libertad de la persona. La persona, por amor, así hablamos, colocamos esa comparación del matrimonio, ¿no? Uno acepta al otro tal cual como es y en ese amor a Dios acepto lo que Dios esté dispuesto a colocar en mi vida. Y también es un acto eclesial porque la iglesia, la fe de la iglesia se alimenta a partir de las experiencias de la fe de cada uno de nosotros. Eso era bellísimo. Y cerrábamos hablando de lo que es la razón, que es parte de la experiencia de la fe. La razón es ese proceso en el cual Dios se hace el encontradizo a partir del conocimiento de la inteligencia del hombre mismo, ¿no? La fe y la razón van siempre unidas de la mano y decíamos que las realidades humanas o profanas y las realidades de fe siempre encuentran su origen en Dios mismo. Yo simplemente quiero agregar esto. Creo que hoy en día es bien importante hablarle mucho a nuestros jóvenes sobre la presencia de Dios y estárselos inculcando mucho y estarlos llevando siempre de la mano del Señor y de la Virgencita a ellos, a que siempre conozcan a un Dios vivo, a un Dios personal, que siempre se mantengan en ese contacto con el Señor. ¿Saben por qué lo digo? Porque tristemente las realidades donde más se saca a Dios de la vida de los jóvenes es en las universidades y en las escuelas, donde básicamente se quedan solamente en la razón. Y cuando la persona vive un momento de crisis, cuando la persona vive un momento de dificultad, en la razón no va a encontrar la respuesta. En la razón no va a encontrar una luz para su vida ni un consuelo. Pero ahí es donde se necesita la mano del Señor. Por eso yo pienso que tanto una y la otra son muy importantes, pero si no tenemos a Dios, fácilmente podemos decaer. Bueno, espero que estas enseñanzas en algo vaya ayudándoles en la vida de cada uno de ustedes y en la mía. Estoy aprendiendo mucho, vamos aprendiendo juntos. Escríbanos a nuestro correo. Acuérdense que se llama nido de formación hmd@gmail.com, ahí lo van a ver en sus pantallas. Pero ahora, como yo les decía en los primeros videitos del comienzo hace tiempo atrás, vamos mejorando. Ahora ya nos pueden encontrar también en la página de la espiritualidad, de nuestra espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Allí puedes ir a www.hijosdelamadrededios.com, que también lo vas a ver ahí en pantallita. Allí puedes encontrar mucha información, catecismo, Biblia, pero vas a ver el logo de YouTube, le das clic ahí y ahí vas a ver también los videos. Si quieres hacerla también más fácil, no hay excusas, puedes ir también a YouTube, puedes escribir Nido de Formación y allí también vas a ver los videos que hemos colocado, y si tú quieres te puedes suscribir y así vas teniendo acceso a los videos que vamos colocando semanalmente o cada tiempo cuando Dios lo permita. También si no te gusta ir a la página de www.hijosdelamadrededios.com, no quieres ir a YouTube, bueno, si tú eres una persona que utiliza Facebook, por ejemplo, ya estamos en Facebook también, en Facebook, Google+, Instagram, en Twitter también nos puedes encontrar, colocas Nido de Formación y allí vas a encontrar los videitos. En las redes sociales estamos colocando videos de 5 o 6 minutos donde estamos hablando de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Si tú quieres conocer de nuestra espiritualidad o quieres aprender aún más sobre nuestra espiritualidad, esos videos que colocamos en las redes sociales, pero que también los puedes conseguir en YouTube, en la página de YouTube, esos videos de las redes sociales están hablando de lo que es la espiritualidad, pero lo estamos explicando desde el lente de la iglesia, lo que la iglesia enseña y cómo la espiritualidad y la iglesia siempre van muy unidas, porque la espiritualidad no es otra cosa que la iglesia misma. Entonces allí también puedes aprender otro poquito más sobre lo que nosotros podemos ofrecerle como carisma a la iglesia. Esperamos que todo esto te sirva de herramienta. Escríbanos con sus aportes, sus ideas, lo que el Espíritu también les va poniendo para que nos podamos retroalimentar y compartirle a otros, o si tienen alguna duda. Y bueno, vamos a finalizar encomendándonos a la Santísima Virgen María. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima. Chao.